Entonces, ya vimos que la mecánica de fluidos tiene dos ramas, la hidrostática, fluido en equilibrio, y la hidrodinámica, fluidos en movimiento, ¿ya? ¿Qué es un fluido? Miren, por aquí me conseguí un fluido, no sé si lo ven, aquí hay un fluido, ¿ya? Aquí tengo, no es pisco, ¿cierto? Es agua. Este fluido, la unión que tienen las moléculas es medianamente débil, igual que los gases, ¿ya? Si yo tengo un globito, ¿cierto? O el gas contenido en esta pieza donde están ustedes en su casa, es un fluido que trata de cubrir o ocupar la mayor cantidad de espacio volumétrico posible. La unión de las moléculas es débil, a diferencia de los sólidos, ¿ya? Entonces, un fluido, como esto queda grabado, chicos, en la clase, no se compliquen en tomar apuntes, salvo que yo les diga que anoten algo puntual. Un fluido es un material que es deformable, ¿ya? Y que tiene la capacidad de fluir o escurrir, que es algo como obvio, ¿ya? Piensen también que hay algunos materiales que cambian su propiedad, se transforman en fluido cuando tú le agregas calor, ¿ya? Inclusive los vidrios, si ustedes tienen el privilegio de ir a las catedrales antiguas que hay en Europa, los vidrios son más gruesos abajo que arriba. ¿Por qué? Porque en el paso de los siglos ese vidrio se ha comportado como un fluido, pero fluye muy, muy lentamente, ¿ya? Igual que el magma, por ejemplo, que hay bajo la Tierra, ¿cierto? En las placas, bajo las placas. Entonces, para nosotros es familiar hablar de fluido como líquido y gas, ¿ya? Pero algunos sólidos tienden a comportarse también como fluido, ¿ya? Eso es como primer concepto, ¿ya? Entonces, este fluido que tengo acá, me interesa estudiar sus propiedades, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, ponerle una balanza, que la tengo detrás del computador, y medir cuánto es la masa de esto, ¿ya? Y puedo medir acá, miren, el volumen. Esto dice 150 ml, que son 150 centímetros cúbicos, o 0,15 litros, ¿ya? Y es bueno igual familiarizarse y empezar a usar las conversiones de unidades, ¿ya? Pero me interesa el primer concepto que es básico en fluido, y el concepto de densidad. Densidad, ¿ya? Por ejemplo, uno habla de la densidad, algo que es más denso que otro. Por ejemplo, está la idea de que un material más denso que el agua se va a hundir, un material que tiene menor densidad o la misma densidad va a flotar en el agua, ¿ya? Por ejemplo, si van a la zona norte donde hay salares, inclusive hay gente que se saca fotos en los salares donde el agua es muy densa y se sacan la foto ahí leyendo el diario, ¿ya? Entonces la densidad tiene que ver con la flotabilidad, tiene que ver con algunas características de la sangre, por ejemplo, la densidad de la sangre. La densidad de los líquidos es lo primero que debemos estudiar. ¿Cómo se calcula esa densidad? ¿Ya? Esa densidad se representa con la letra griega, que es esa letra, la letra griega ρ, ¿ya? Y la forma de calcular esa densidad es muy fácil. Yo debería dividir la masa de esto, que yo puedo poner, ¿cierto?, medirle una balanza, dividida por el volumen que ocupa, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular la densidad de este bloque, ¿cierto?, que sería un cilindro, la densidad sería la masa de esto, que es 1 kilogramo, dividido por el volumen que ocupa, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la densidad, debo de saber calcular el volumen de un cilindro. Hay una pequeña tareita, ¿cierto?, de que el volumen de cuerpos geométricos es algo que debemos tener siempre a mano. Cómo calcular el volumen de un cilindro, el volumen de una esfera, el volumen de un paralelepípedo, por ejemplo. Y ahí vamos a hacer un ejemplo. Entonces la densidad, decíamos que se calcula dividiendo la masa de un material por su volumen, ¿ya? Entonces sería la masa dividida por el volumen del material. Entonces eso como primer concepto. Miren, si nos vamos a la tablita, yo tengo una tablita acá, le voy a compartir la pantalla. Aquí abajito, miren, aquí hay densidad de algunos materiales. Como es masa partido por volumen, fíjense, la masa la medimos en kilogramos, esto está en el MKS, y el volumen sería metros cúbicos, ¿ya? Por ejemplo, el aire tiene una densidad muy bajita, que es 1,2 kilogramos cada metro cúbico, ¿ya? Si nos vamos a la sangre, es 1,6 por 10 elevado a 3, o sea, 1060 kilogramos partido por metro cúbico. La densidad del agua de mar, 1030. La densidad del agua dulce, 1000.
kilogramos partido por metro cúbico. La densidad del hielo, 920. Por eso es que el hielo flota en un combinado. O mejor dicho, el iceberg flota en el mar, para que no suene tan alcohólico el ejemplo. ¿Ya? Entonces, me interesa que tengan a mano siempre la densidad como algo conocido, la densidad de los materiales puros, homogéneos, ya que eso es donde es pareja, digamos, la constitución del material, va dentro de ciertos rangos de valor, y ahí uno puede tomar un valor promedio para cada material, ¿ya? La densidad del latón, del cobre, están aquí como, por ejemplo, ¿ya? Ahí yo le hacía el comentario en la guía, cuando yo la confeccioné, de que un material que sea superior en densidad al osmio debería ser un material extraterrestre, ¿ya? Y es una forma de saber si el material es de afuera de la Tierra o pertenece a la Tierra, ¿ya? Y son 22.600 kilogramos por metro cúbico la densidad del osmio. Si hay un elemento que llega del espacio, suponiendo, y tiene una densidad mayor que esa, es extraterrestre, ¿ya? Así que es una forma de comprobarlo de manera práctica. Sistemas de medida. En el MKS y en el CGS, esto es densidad. En el MKS, recuerden que MKS significa que es un sistema internacional donde yo mido la masa en kilogramos, la longitud en metros y tiempo en segundos, ¿ya? Aquí la densidad, como es masa partido por volumen, se expresa en kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Y en el sistema CGS, como es masa, ¿cierto? Se mide en gramos partido por centímetro cúbico, ¿ya? Es bueno recordar las unidades de medida y también las equivalencias, ¿ya? ¿Cuántos litros son un metro cúbico? ¿Cuántos centímetros cúbicos son un metro cúbico? ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Le voy a pedir que activen su micrófono un ratito y vean cómo estamos hasta ahora, si hay alguna duda. Chicos, chicas, para partir ya con un ejemplo. Profe, Sí, Vicente, dime. duda, la densidad que se medía en el sistema CGS, no alcancé a... En gramos partido por centímetro cúbico. Vale. Porque recuerda que CGS sería CGS centímetros, la longitud en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos. Es decir, la densidad, como es masa partido por volumen, sería la masa la mido en gramos y el volumen sería centímetro por centímetro por centímetro. Ya pensemos, no sé, un objeto que sea así. Ya yo multiplico un lado por el otro y por el otro, con un paralelepípedo. Eso por eso por eso. El frente por el fondo por el alto. Y eso me queda centímetros cúbicos. Entonces en el sistema CGS la densidad se mide en gramo partido por centímetro cúbico. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Profe, Gabriela. es que hay chicas que están diciendo que necesitan entrar, que si los puede dejar entrar a la... Ya, voy a ver clase, aquí, ¿ya? porque... Ya, gracias. Francisca, aquí. Ya. Ahí entro. Ya. Ya, gracias. Ya, seguimos entonces con el ejemplillo. Ya. Miren, voy a usar este cilindro. Voy a calcular la densidad. Yo no la he hecho, ¿eh? Esto lo estoy haciendo en vivo para ustedes me van a ayudar. ¿Ya? Si quieren pueden activar su micrófono y así me van ayudando y vamos trabajando contigo. Entonces el ejercicio, determinación de la densidad de un cilindro metálico. ¿Ya? Entonces, activen su micrófono. Para calcular la densidad, ¿qué necesito de este cilindro? Actívenlo nomás. ¿Qué necesito? La masa. La masa, muy bien. ¿Y qué más? Y el volumen. La masa Y el volumen, ¿ya? Entonces la masa yo la sé, porque esta es una de las pesas patronas que me robé del liceo. Así que son 1000 gramos, 1 kilogramo. ¿Ya? Podemos trabajar en el CGS. Entonces ya sé que
si quiero calcular la densidad, que es masa partido por volumen, requiero primero la masa. La masa la conozco. La masa es 1 kilogramo o 1000 gramos. Ya. ¿Qué me falta ahora para sacar la densidad? El volumen, ¿cierto? Volumen. Dime nomás. Ya. ¿Y el volumen? ¿Cómo calculo el volumen de este cilindro? ¿Quién me tira la fórmula? El área de la base por la altura. Eso, el área de la base por la altura. Entonces sería, como es este sector, que sería esto, sería pi, ¿cierto? Por el radio al cuadrado. Sería el área de esto. El área multiplicada por la altura de esto, voy a despreciar la parte de arriba del tomador, me da el volumen. Entonces el volumen, ya recurro a la fórmula, el volumen va a ser pi por r cuadrado, que sería el área de esto, multiplicada por la altura de ese cilindro. ¿Ya? Entonces yo no tengo los valores precisos, pero aquí tengo mi pequeña wincha. Y esto sería, miren, esto sería 2,5, pero un poquito, 2,5. Son 5,5 centímetros de diámetro. 5,5 centímetros de diámetro. Eso sería, pero yo necesito el radio. 5,5 centímetros de diámetro. Sería 2,75. Entonces sería el volumen. 2,75 centímetros, ¿cierto? Al cuadrado. Por pi, ¿cierto? Que vale 3,14. O hagámoslo ordenadito. El volumen sería 3,14, que es pi, por el radio al cuadrado y por la altura del cilindro. Y aquí agarro mi super regla y tenemos que la altura es de 4,5 centímetros. Esto sería por 4,5 centímetros. ¿Ya? Y eso me va a dar el volumen del cuerpo. Debería ser mucho más denso que el agua, porque si este lo dejo en el agua, cae muy fácil en segundo. Mucho más denso. Entonces eso, vamos a hacer el cálculo, sería 2,75 al cuadrado por 3,14, que es pi, y por 4,5. Y eso nos da 106,9 aproximadamente. 106,9. ¿Qué unidad me queda, chicos, chicas? ¿Qué unidad me quedaría de medida? Centímetros. ¿En qué unidad Metros queda? cúbicos. No, centímetro cuadrado. Centímetros, miren, centímetros al cuadrado. Cúbicos. Claro, esto es centímetros cuadrados por centímetro, centímetros cúbicos. Recuerden que cuando es la magnitud física volumen, es una unidad de longitud al cubo. Entonces nos queda centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora saquemos el valor. Entonces, finalmente, ya teniendo estos dos datos, la masa y el volumen, vamos a hacer el cálculo de la densidad real de ese cilindro. Ya ni siquiera, sino que es real. La densidad, entonces, de ese material. Y después les voy a dejar como tarea para la casa, y aquellos que quieran calificaciones me podrían decir a qué metal corresponde o debería corresponder de acuerdo a la tablita. ¿Ya? Eso queda como un bonus track. Entonces la densidad sería la masa, que sería 1000 gramos, partido por el volumen que nos sacamos recién, que es 106,9 centímetros cúbicos. Y eso nos da 1000 dividido 106,9, y eso nos da 9.000, no, perdón, 9,35, 9,35. Eso nos da 9,35. 9,35 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Fíjense, si voy a hacer la conversión inmediata, pasado a kilogramos partido por metro cúbico, eso sería 9.350 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces, ya hicimos el cálculo de densidad. La densidad del agua dulce, por ejemplo, es 1 gramo partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Y se va a dar, vamos a ver más adelante cuando veamos flotabilidad, que todos los materiales que son más densos que el agua se hunden y los que son menos densos que el agua flotan sobre la superficie. ¿Ya? Vamos a hacer, ahora como siguiente, vamos a hacer la conversión de gramos partido por centímetro cúbico a kilogramos partido por metro cúbico. Yo le voy a enseñar eso y voy a hacer una pequeña tablita de equivalencia de unidades.
¿ya? Entonces ya calculamos, vamos a dejar anotada acá arriba el valor, ¿cierto? Era 9,35 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Esa es la densidad de nuestro material. Después uno la puede comparar con las tablas y ver a qué material corresponde, porque si es un material puro, deberíamos encontrar su valor. Y es súper pesado, ¿eh? Imagínense cómo sería tener un meteorito en la mano. Súper pesado, ¿ya? Uno ve que es una cosa chiquitita, pero pesa bastante. Ya. Y siempre es bueno tener a mano ciertas equivalencias, que ustedes ya las saben, ¿cierto? Con el tiempo y algunas probablemente no están un poquito olvidadas. Entonces aquí vamos a notar equivalencias. Equivalencias. Asistan a la clase de física. Y le insisto un poquito de que esto, como queda grabado, no es necesario tomar tanta nota, sino que va a quedar ahí, y después se sube al canal de YouTube o un Drive, no sé, ahí buscamos el mecanismo. Ya, entonces las equivalencias obvias, ¿cierto? Si un kilogramo son 1000 gramos. Profe, ¿el metal no es níquel? ¿Cómo? ¿El metal es níquel? No te escucho, más fuerte. El metal es níquel. ¿Sí? Oh, buena. Ah, ya. Le ahorraste la tarea a la mayoría. Ya, buena, gracias. Gracias, Fernando. Miren, Profe, es de masa. Ya, por lo frecuente, la masa la manejamos ya bastante bien. La unidad es de masa. Así que vámonos específicamente al volumen. Esto sería masa. Profe, Ya, dime. la Celeste le habla. Profe, le he hablado como Es que 6 hable más fuerte veces. porque estoy sordo. Y ya no puedo gritar, estoy en mi casa. Ya, dale. Ahora La sí. tablita, ¿dónde la podemos encontrar? La tabla de las densidades está en la guía que subí a la página del liceo. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ahí, y como les digo, no se preocupen porque la clase queda grabada y estoy trabajando, no sé si ingresaste más tarde, los que ingresaron más tarde pónganse presentes en la lista del chat para que así yo tenga un registro más, que lo puedo hacer con calma después que termine la clase. Y están ahí en la página del liceo y partimos de la unidad de mecánica de fluidos. Ya partimos con la guía 5 o 6, no me acuerdo cuál era. ¿Ya? Ya. Entonces, volumen. Aquí sí, estas son un poquito más difíciles de encontrar, pero yo una vez que ya las sabes, las recuerdas fácil. ¿Ya? Un litro, todas las unidades de volumen. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y equivalen a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1000 litros me hacen 1 metro cúbico. ¿Ya? También se habla del ml. Un ml, que se usa más en biología, ¿cierto? Química, equivale también a 1 centímetro cúbico de volumen. ¿Ya? Eso. Profe, ¿Ya? Dime. ¿qué dice abajo de masa? Masa, acá. Ahí. Volumen. Sí. ¿Está con el Vale. reflejo? Ahí mejor. ¿Se ve mejor ahí o no? Sí, profe. Se ve mejor. Ya, vale, gracias. Sí. Es por el reflejo de la ventana. ¿Ya? Ahí quizás después le pongo ahí una frazada en la próxima clase para que no moleste. Ya, vamos a prender la luz igual. Miren, entonces esta equivalencia de unidades de volumen suelen trabajarse bastante, ¿ya? Porque obviamente si tienes que calcular la densidad de un material, cualquiera, tienes que manejar cómo se calcula el volumen como fórmula primero y después cómo se calcula y cómo se hace la equivalencia de las unidades, ¿ya? Hagamos la conversión de gramos por centímetro cúbico a kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Y esa cuál sería como el primera etapa, digamos, de lo que es densidad. Entonces vamos a convertir, ejemplo. Con nuestro cilindro vamos a pasar de gramos partido por centímetro cúbico a kilogramos partido por metro cúbico. Yo sé que a algunos les cuestan las conversiones, por eso lo voy a hacer, digamos, como un ejercicio extra. O sea, tenemos 9,35 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Yo necesito convertir esto, que lo pasemos a kilogramos partido por metro cúbico, que esto sería en el sistema de MKS, ¿ya? Que por lo general se trabaja las densidades en el MKS. Entonces tenemos que
pasar de gramos a kilogramos y de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿ya? El método que yo uso es el de multiplicar por fracciones. ¿Cuál es la lógica? De que si tú tienes un numerador y un denominador iguales, los puedes matar, los puedes cancelar, ¿ya? Entonces, como tengo que transformar dos unidades de medida, de gramo a kilogramo y de centímetro cúbico a metro cúbico, tengo que usar dos factores de conversión, ¿ya? Entonces, tienen forma de fracción. Ahí están las fracciones. Yo los genero cada vez que yo quiero convertir y siempre pongo a lo que quiero llegar. Quiero pasar de aquí a acá. O sea, kilogramos arriba y metros cúbicos abajo, ¿ya? El primer factor me va a servir para que yo pase de aquí a acá. Y el segundo factor, de aquí a acá, ¿ya? Entonces, el primer factor voy a convertir las unidades de masa. Aquí va la equivalencia de las unidades de masa y bajo la lógica de que si yo quiero eliminar eso, que está como numerador, debo ponerlo aquí como denominador, para que se puedan matar o cancelar, como la multiplicación de fracciones, exactamente, ¿ya? Entonces yo sé que un kilogramo, lo vimos en la equivalencia, equivale a 1000 gramos, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Ese gramo con ese se matan. Chao, murieron. Y ahora quiero transformar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Ya. Entonces, voy a tener que matar los centímetros cúbicos. Voy a tener que ponerlos arriba porque ahí están abajo. Entonces, voy a poner centímetros cúbicos arriba y metros cúbicos abajo. Ya. Y aquí hay una equivalencia que yo no se las di, porque me olvidé. Pero ahora lo vamos a ver. Miren. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico? ¿Ya? Y alguien me podría decir 100. ¿Ya? Y podría ser medianamente lógico, pero imagínense que yo hago un cubo de 100 por 100 por 100. Si yo hablo de la transformación de metros, de centímetro a metro, yo tendría que dividir por 100, o de metro a centímetro multiplicar por 100. Pero en este caso, como es un objeto en 3 dimensiones, si esto mide 100, serían 100 por 100 por 100. O sea, serían centímetros por centímetros por centímetros. Por lo tanto, miren, si esto es un metro, que equivale a 100 centímetros, supongamos que esto es un metro, que esto es un metro, y que esto es un metro, equivale a 100 centímetros. O sea, sería, si yo quiero transformar de metros o de centímetros a metros, tendría que yo multiplicar por 100. Si quiero pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tendría que multiplicar por 100 por 100. Pero como yo quiero volumen, tendría que multiplicar 100 centímetros por 100 centímetros y por 100 centímetros. Y ahí me da las 3 dimensiones. Es decir, un metro cúbico equivale a 100 por 100 por 100, que es 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un cubo de 1 metro de lado, ¿cierto? Yo tendría que poner 1.000.000 de centímetros cúbicos, cajitas de 1 centímetro de lado, dentro de ese cubo, ¿ya? Entonces la equivalencia es que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 10 elevado a 6, ¿ya? Entonces tenemos que un metro cúbico equivale a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Esto dejémoslo como potencia también, esto sería 1000, que es 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, ¿ya? Aquí cancelamos las potencias, miren, se va esa con esa, y aquí nos queda un 3, ¿cierto? Conservamos la base y restamos los exponentes, aquí nos queda elevado a 3, ¿ya? Y finalmente 10 elevado a 3, que es 1000, por 9,35 nos da que la densidad final sería de 9.350 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Es un ejemplo que hice para ustedes ahora, con datos reales, y la densidad de nuestro metal de este es esa, ya expresada en el sistema MKS. Tengan tranquilidad los que quizás no quedaron un poquito colgados, porque pueden ver de nuevo la grabación, y ahí lo ven con más calma. Inclusive yo le puedo subir algunos otros ejemplos. Se puede calcular, por ejemplo, la densidad de la Tierra, la densidad, no sé, de un cubo, y eso nos va a servir como base para entender la mecánica de fluidos que se nos viene enseguida. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de la sangre, cuando hablemos de cómo fluye la sangre, la densidad es clave, ¿ya? Voy a meterme a la guía de nuevo para que les comparto la pantalla con la guía.
ahí está, le puse un tiburón, ¿cierto? Ahí está flotando. Los cuerpos, como dato, los cuerpos que tienen la misma densidad que el fluido que los contiene, flotan a media agua, que se llama. O sea, si tú, por ejemplo, llenas un globito con agua y lo pones en una piscina con agua y está en reposo, lo más probable es que el globito esté a media agua flotando, ¿ya? Si el fluido es menos denso, o sea, claro, si el cuerpo es más denso que el fluido, va a sumergirse. Pregunta para todos, un globo aerostático, ¿por qué flota en el aire? Un globo aerostático. El aire caliente es menos denso. Eso, ¿no? Es clave. Si yo veo, por ejemplo, un globo aerostático, es porque tiene cierto un mecanismo que le inyecta calor, el aire caliente es menos denso, y puede flotar, ¿cierto?, sobre el aire que está a menor temperatura. Entonces es un concepto clave en la flotabilidad, y después lo vamos a ver hasta que se explica con ecuaciones. La ecuación lo demuestra, y que es así, ¿ya? Entonces esto hablamos de la densidad, esto ya lo vimos, ¿cierto? Recordando un poquito, es masa partido por volumen, la densidad. Ahí están los sistemas en que se miden, el MKS kilogramos partido por metro cúbico, en el CGS centímetros, gramos partido por centímetro cúbico, ¿ya? La densidad de la sangre, miren, esos 1600 kilogramos por, o sea, 1060 kilogramos partido por metro cúbico, la densidad del agua de mar es 1030, por eso es más fácil nadar o flotar en el agua de mar que en el agua dulce, cuesta más flotar en el agua dulce, porque es menos densa. Y ahí seguimos. Bueno, ahí hay unos ejercicios. Lo más probable es que esos ejercicios yo se los voy a resolver en la cápsula para que quede ahí, a mediados de semana van a estar todos resueltos, ¿ya? Bueno, ahí está la resolución, pero yo la voy a hacer explicada y le puedo agregar incluso más ejemplos, ¿ya? Vamos a la otra guía. Pero antes yo creo que lo explico aquí. El siguiente concepto es clave, ¿ya? O sea, no hay persona que no haya pasado por un centro médico y no le hayan medido la presión. Cuando, por ejemplo, va a la urgencia. Entonces la presión es también un elemento clave para la ciencia, para la biología, la medicina, ¿ya? Entonces tenemos que un poco explicar qué cosa es la presión. ¿Qué es la presión? ¿Ya? Presión. La presión la describimos, la designamos, ¿cierto?, con la letra P minúscula en física. P minúscula es presión, ¿ya? Se habla que hay distintos tipos de presión, ¿ya? Está la presión absoluta, la presión manométrica y la presión hidrostática, ¿ya? Vamos primero a hablar de la presión hidrostática, ¿ya? Supongamos que yo, en este cuerpo de agua, yo me voy a imaginar de que tengo ahí, miren, traté de hacer como un triangulito. Ese puede ser un elemento de fluido dentro del... ¿Lo ven bien, chicos, o no, chicas? ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien, profe? Sí. Sí. Ya. Pero me quedó medio feo, así que lo voy a hacer de nuevo. Ya, ahí me queda un poco mejor. Miren, ese elemento de fluido que está ahí, imagínense que es una porción de fluido que está dentro de eso. No es un triángulo que está pintado afuera, es con imaginación. Imagínense que es un elemento de fluido que está dentro del agua, o sea, una porción de fluido dentro del agua, ¿ya? Y ahí quizás la hice en 3D, ahí está hecha en 3 dimensiones. Entonces voy a hacer que una tiene caras, podríamos tener una cara frontal, aquí miren, hay una cara frontal, una cara basal en el fondo, y otra carita por detrás, ¿ya? La demostración de que la presión hidrostática es la misma en todas las caras, esa la voy a tirar en un video que es la cápsula, ¿ya? Pero que quede por ahora como en forma superficial, de que la presión, si yo tomo la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, en esta cara, la fuerza neta por unidad de área es lo que es presión. También en esta misma carita, la cara de acá, fuerza neta, siempre perpendicular a la superficie, la fuerza neta perpendicular a la superficie por unidad de área es presión. Y por abajo, en la carita de abajo, la fuerza neta por unidad de área también es presión hidrostática, ¿ya?
y en un punto esa presión es la misma. En cualquiera de las caras la presión es la misma. Es la presión que uno siente, por ejemplo, cuando se mete al agua con ropa. Cuando tú te metes con ropa al agua, en el agua de mar, en lo que sea, tú sientes que la ropa se te pega, es porque hay presión, ¿ya? Y vamos a ver más adelante, sin detallarnos tanto, que si tú te sumerges siendo buzo, también afecta la aceleración de gravedad, el peso también afecta, el peso del agua, ¿ya? Y ese aparece otro tipo de presión que es la presión manométrica, ¿ya? Entonces, primero, la presión hidrostática. Presión hidrostática. La presión hidrostática, vamos a representarlo con la letra P en forma genérica, se calcula como la fuerza por unidad de superficie. Por ejemplo, miren, acá usamos de nuevo el cilindro. Si yo tengo este cilindro y lo pongo aquí en mi pelada, acá miren, yo siento una presión, ¿ya? Si yo en la punta le pongo un alfiler, me lo clavo muy fácil, ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el área, cuando el área es menor, la presión es mayor. Cuando el área es mayor, la presión es menor, ¿ya? Es decir, ahí va un poco entendiéndose la ecuación, porque la ecuación de presión es la fuerza neta, ¿cierto?, perpendicular a cada cara, partido por área. Fuerza perpendicular, ¿cierto? Ahí hagámosla ahí, que es perpendicular a un área. Es decir, presión, fuerza partido por área. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la presión que ejerce este cilindro en mi mano, tendría que dividir la fuerza por el área. Para todos los objetos inanimados, la fuerza ejercida es el peso, ¿ya? O sea, tendré que yo dividir el peso, que sería la masa por G. Recuerden que la masa es 1000 por G 9,8, serían 9800 newton. 1000 por 9,8. No, perdón, 1. Serían 9,8 newton, no, porque es un kilogramo, estaba pasando a gramos. Entonces sería el peso, la fuerza, partido por el área. Distinto es que yo haga esto, miren, que yo presione acá mi computador y la fuerza activa dividido por el área sería esa presión, ¿ya? Entonces, en forma genérica, ya que nos queda que la fuerza neta perpendicular dividido por el área. ¿Qué pasa si el área disminuye? Cada vez es más chiquitita, un alfiler, por ejemplo, yo tengo acá. Si el área es menor, la presión es mayor. Por eso es tan fácil enterrar una aguja, ¿ya? Un clavo. Si el área es mayor, la presión es menor. Por eso, por ejemplo, los neumáticos de los autos todoterrenos son anchos. Las patas de los animales en el desierto son anchas, para evitar que se hundan. Las patas de los animales que viven en la nieve, los zapatos de nieve son súper anchos, porque si tú aumentas el área, disminuye la presión. Lo mismo que la camita de clavo. Cuando tú te acuestas en la cama de clavo, primero tienes que tienes que tenderte y después levantar los clavos. ¿Por qué? Porque el área, como es mayor, la presión es menor, ¿ya? Entonces, la forma de entender esta ecuación es muy simple. Si el área es menor, para una pequeña fuerza la presión es mayor, ¿ya? Para una fuerza constante, si yo aumento el área, disminuye la presión. ¿Ya? ¿En qué se mide la presión? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué se mide? Y esto nos interesa que trabajamos por ahora en el sistema de MKS. Como la presión es fuerza partido por el área, la fuerza en el sistema de MKS se mide en Newton y el área se mide en metros cuadrados, ¿ya? Por lo tanto, en el sistema de MKS, la presión se mide en Newton partido por metro cuadrado. Y ese tiene un nombre, y el nombre es Pascal, ¿ya? Newton partido por metro cuadrado es Pascal, ¿ya? Cuando, por ejemplo, dan los informes del tiempo, los más antiguos, ahora ya no lo tocan, hablaban de la presión atmosférica en tantos hectopascales, son 100 pascales, ¿ya? Porque un indicador del tiempo es la presión atmosférica, ¿ya? Altas presiones, buen tiempo, sobre 1000 hectopascales, no sé. Y bajas presiones, mal tiempo, ¿ya? Entonces, esto equivale a Pascal. En honor al cierto a Blas Pascal, físico, cierto matemático. Estos son pascales. Pascal. ¿Ya? Rodrigo, te interrumpo, creo que alguien está entrando y está pidiendo entrar, que se desconectó y volvió a entrar. Ya, vale. Ya, Paulita, ahí lo reviso. Ya, miren, nosotros tenemos una presión en este momento que está sobre nosotros. No es el pololo ni la polola,
es la presión atmosférica. La presión atmosférica que nosotros percibimos es una presión que depende de la altura, a la altura en la que estamos, ¿ya? Y ese es un valor que también se usa, el valor de presión atmosférica, yo se les voy a poner acá. La presión atmosférica a nivel del mar, esto se hace toda una medición estándar a nivel del mar, y a medida que tú subes un cerro, esa presión va disminuyendo. La presión atmosférica a nivel del mar, la presión atmosférica es de 101.300 pascales, ¿ya? Y eso también equivale a otra unidad de medida que es la atmósfera. Eso equivale a una atmósfera de presión, ¿ya? Hay otras medidas como los bares, ¿cierto? Y otras, ¿ya? Pero por ahora vamos a recordar que la presión atmosférica, que es la presión ejercida por toda esa capa de aire que está sobre nosotros, es de 101.300 pascales. Eso es un dato importante para lo que vamos a ver, ¿cierto?, a continuación. Les voy a volver a compartir. No hay nadie pidiendo entrar. No sé si está... Vamos a compartir pantalla de nuevo. Profe, ¿qué es PA o PQ? Esa de ahí es P No, la otra. sub ATM. Le puse atmosférica. Atmosférica, es la La presión otra, atmosférica. profe, la de al lado de 101.300. Ah, eso es una atmósfera. Ah, Lo que ya, pasa, gracias. Lo que pasa es que, mira, esta es una unidad de presión, el pascal, que equivale a newton partido por metro cuadrado. Y esta es otra unidad que se llama atmósfera, ¿ya? O sea, así como, por ejemplo, están los centímetros, los metros, acá están los pascales y la atmósfera, ¿ya? Y una atmósfera equivale a la presión ejercida por el aire, ¿cierto?, a nivel del mar, y equivale a 101.000 pascales, ¿ya? Vamos a compartir de nuevo. Esa no. Vamos a compartir. Corto medio. Y a 2 de esta. Ahí te dice. Ya. Si nos alargamos, no queda mucho, chicos, pero si nos alargamos un poquito más, quédense todavía por ahí. Ya a menos que tengan algo que hacer, etc. Ya, esto es lo que hablamos, ¿cierto? La presión, ¿cierto?, es esa presión perpendicular, esa fuerza perpendicular al área, ¿cierto? Ya lo vimos, que se mide en pascales, que equivale a newton partido por metro cuadrado. Ya. Si tú asciendes, por ejemplo, esa presión atmosférica disminuye, ¿cierto? Esa presión que está ahí, esa P, va a disminuir en forma exponencial, ¿ya? Miren, ¿de qué va a depender? De la presión que exista les voy a detallar la fórmula. Esa presión es la presión que yo calculo a cualquier altura. A medida que yo subo un cerro, ¿cierto?, una pendiente, o llego hasta el Everest, no sé, esa presión va disminuyendo de forma exponencial, ¿ya? Por eso el exponente negativo que tiene ahí, ¿ya? Ese P sub 0 es la presión atmosférica que hay al nivel del mar, que es la que yo le decía, los 100.300 pascales que están ahí, ¿ya? Esa altura es la altura H, pero expresada en kilómetros, sobre el nivel del mar. Y ese 8,55 es una constante que depende de las características del aire, ¿ya? La deducción de esta fórmula se hace con cálculo, ¿ya? Si quieren ahí, igual la podemos hacer, incluir, pero como les digo, es cálculo matemático ya un poquito más avanzado, ¿ya? Y no vamos a entrar mucho en el tema de eso, porque lo puedo hacer en la cápsula, pero sí que sepan cómo calcularla, ¿ya? Y para eso, si ustedes quieren determinar la altura, hay que usar los logaritmos. También lo puedo hacer en el ejemplo de la cápsula, el ejercicio resuelto, para que vean cómo se aplican los logaritmos naturales ahí para poder eliminar el E, ¿ya? Que es el número, ¿cierto?, de Euler. Si tú quieres calcular la presión a cualquier altura, basta, ¿cierto?, poner el valor de presión atmosférica, que es 101.300 pascales a nivel del mar, por E, ¿cierto?, que es el 2,718, y lo elevas a menos H. Este H es importante, que tiene que estar en kilómetros, y eso lo partes por la constante que depende de las características físico-químicas del aire, ¿ya? Y ahí uno puede calcular la presión. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo tiré ahí, en La Paz, la presión atmosférica son alrededor de 66.000 pascales, más o menos, ¿ya? Imagínense, disminuye bastante.
Y esa disminución también tiene efectos biológicos, porque si tú subes un cerro muy alto, tienes que mascar unas hojitas de coca para no, ¿cierto? No te apunes, porque la disponibilidad de oxígeno es muy baja ahí. Y como están los biológicos y también los físicos, las personas que viven en altura se han adaptado, ya se han adaptado y tienen, si tú le haces una muestra de sangre, tienen una cantidad de eritrocitos mayor que nosotros, que vivimos a nivel del mar, ¿ya? Y por eso le pasa muchas veces a los equipos de fútbol que van a la altura y ahí no ven ni una. Y aparte, esto tiene que ver un poquito con el fútbol y con la dinámica de fluidos, en la altura es muy difícil darle efecto a la pelota, por eso es que los argentinos siempre pierden en Bolivia, ¿ya? Es un pequeño dato para que sepan de que el tema de la presión varía con la altura y genera efectos en el ser humano, ¿ya? Asimismo, como vamos a ver después, de que la presión, a medida que tú te sumerges en el agua, ¿cierto?, aumenta en forma lineal. Ya. Yo le hablaba que hay 3 presiones que se estudian, ¿ya? La presión hidrostática, la manométrica y la absoluta. Me interesaría por lo menos llegar a explicar lo que es la presión manométrica e hidrostática y absoluta. Ya. Entonces ahora vamos con la presión absoluta y manométrica. Ya, voy a avanzar un poquito. Ya, mire. Voy a hacer un monito mejor, porque en el fondo es lo mismo. Mire, ya. Imaginémonos, como vive en una zona marítima, que vamos a enviar un buzo, a no sé, que muchas de las, probablemente más de algún familiar de ustedes trabaja buceando, y es un riesgo bucear, por el tiempo de buceo, por la profundidad a la que bucea, ¿ya? Entonces, también sabemos que aquí en Ancud hay una cámara hiperbárica, ¿ya? Que incluso en Argentina promocionan que se recuperan mejor las lesiones físicas en la cámara hiperbárica y ayuda también en la medicina, ¿ya? Entonces, sabemos que por una cosa de sentido común o de conocimiento así coloquial, que a medida que te sumerges buceando, la presión aumenta, ¿ya? Entonces vamos a hacer acá un pequeño monito, ¿cierto? Imagínense que ese es una porción de mar o un lago, ¿ya? Y yo voy a hacer el fondo aquí, y acá hay un hombre rana, un buzo, no sé si se ve bien el buzo, ahí está buceando, ¿cierto? Y ahí van las burbujas de aire, ¿ya? Que van creciendo porque disminuye la presión, por lo tanto las burbujas se van haciendo más grandes, ¿ya? A medida que sube, disminuye la presión, a medida que baja, aumenta la presión, ¿ya? Entonces, este personaje está buceando a una profundidad que yo podría llamar H. Esa es la profundidad de buceo, ¿ya? Y para poder explicar los dos conceptos, yo tendría que pensar qué presión percibe él o qué presión está actuando sobre él a esa profundidad de buceo, ¿ya? Y obviamente que si esto está abierto a la atmósfera, hay una presión externa. ¿Qué presión sería esa? ¿Pueden abrir su micrófono? ¿Qué presión es la que está actuando sobre la superficie del agua? Chicos, chicas, se durmieron. ¿Qué presión es? Atmosférica, ¿no? La atmosférica, muy bien, la presión atmosférica. Entonces, sobre esa superficie está actuando la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, esta sería la presión atmosférica, ¿sí? Que también podemos llamar en forma genérica una P sub 0, o la presión superficial, ¿ya? P sub 0, o la presión externa de superficie, ¿ya? Pero además está la presión ejercida por el peso de toda esa columna de agua, ¿ya? Entonces, si yo quisiera calcular la presión absoluta y la presión manométrica y poder llevarlas a una ecuación, tendría que decir que vamos a llamar P a la presión absoluta y a la presión manométrica la vamos a llamar P sub M, ¿ya? Presión manométrica. Es decir, la presión absoluta es la presión total que percibe el buzo. Sería que la presión debida a la presión atmosférica más la presión ejercida por la columna de fluido, ¿ya? Entonces ya me voy
como ya tenemos en la imagen del busito, vamos a hacer el cálculo y definir cuáles son las dos presiones que están involucradas acá. Entonces, vamos a definir P, la presión absoluta. Entonces, vamos a borrar aquí nomás. Y nos queda aquí. Presión absoluta o total, que sería P. P es la presión absoluta o total, en términos ya de un cuerpo que está sumergido bajo un fluido. ¿Ya? Tenemos la presión manométrica, que vamos a llamar P sub M. ¿Ya? Y además tenemos la presión superficial. Entonces tenemos la presión externa o superficial, que sería exactamente en este caso la presión atmosférica para el ejemplo que di yo del bus. Entonces tenemos, para calcular esa presión absoluta o total, que es la presión que ejerce tanto la columna de aire como la presión ejercida por el líquido, eso es la presión ejercida por el fluido, donde está inmerso el buzo, yo tendría que sumar estas dos para llegar a esa presión. Es decir, la ecuación sería que la presión total absoluta va a ser igual a la presión externa o superficial más la presión manométrica. ¿Ya? Esta fórmula la vamos a volver a ocupar, entonces la vamos a desarrollar un poquito, porque eso tiene un cálculo más o menos simple. ¿Ya? Entonces vamos a borrar. Entonces, ¿por qué yo les estoy enseñando esto? Porque si, por ejemplo, un buzo, ustedes son médicos, no sé, o enfermeras, están en el hospital de Ancud, y si un buzo sufre un accidente a cierta profundidad, ustedes deberían saber lograr cómo calcular la presión a la que tuvo el accidente de buceo. Porque lo que pasa es que si el buzo tiene un accidente a una profundidad y está muy lejos de la cámara, lo que hacen los otros buzos, si está obviamente en condiciones, lo bajan a esa profundidad y hacen la descompresión. ¿Por qué? Porque los buzos, a medida que pasan tiempo sumergidos y están a mayor profundidad, sufren mayor presión. Por lo tanto, nosotros que respiramos aire, ¿cierto? Todos los gases del metabolismo, fundamentalmente el nitrógeno, se van acumulando en la sangre. Es decir, imagínense que si yo estoy a 40 metros de profundidad, esas burbujas de nitrógeno son muy pequeñitas. Pero ¿qué pasa si yo súbitamente tengo un accidente, se me corta la manguera de buceo, no sé, y subo como un corcho para arriba? Todas esas burbujas pequeñitas de aire se expanden. Y eso es lo que provoca el daño fatal incluso, ¿ya? Eso se conoce como el mal de buceo, mal de presión, ¿ya? Entonces, lo que hace la cámara es simular la presión a la que tuvo el accidente para que esa descompresión sea gradual. O sea, que las burbujas no estallen, sino que sea una descompresión gradual, ¿ya? Por ejemplo, si tú tú bajas un globo, a la profundidad del globo se hace muy chiquitito, ¿ya? Y si tú se empieza a flotar hacia arriba, ¿cierto? Se expande mucho. Y con los pulmones, imagínense, incluso podrían estallar los pulmones. Ya, entonces vamos con la ecuación. Dijimos que la presión absoluta, ¿ya? Profe, ¿cómo se llamaba la tercera presión? ¿La que es P sub 0? P sub 0 es la presión externa o superficial. Ahora lo voy a explicar, mira, ahora lo voy a explicar. Voy a de nuevo dibujar aquí mi bucito. Ahí lo hacemos en una más chiquitita. Y ahí está el buzo, ¿ya? Entonces me interesa que está a una profundidad H y que hay una presión externa, ¿ya? Entonces, la presión que percibe, que sería la presión absoluta o total, va a ser igual a la presión externa, que llamamos P sub 0, más la presión manométrica. ¿Cuál sería la presión manométrica? La presión manométrica es la presión debida a la columna de fluido, a la altura de fluido, ¿ya? Entonces la desarrollo. De aquí yo no tengo nada que cambiar, entonces lo bajo tal cual. La presión, y eso sería la presión externa. La presión externa, la atmosférica en este caso, esa es la presión total que percibe. Tengo que sumarle a esta otra. Esta presión manométrica se debe a la altura de columna de fluido, al peso de ese fluido en ese punto, ¿ya? Por lo tanto, si es el peso, sería la masa de fluido por G. Masa de fluido por G, ¿ya? Y eso partido por el área, ¿ya? Pero sucede lo siguiente, que
esto sigue tal cual, y esto. La masa de un fluido, recuerden que la densidad, lo vimos al comienzo de la clase, la densidad va a ser igual a la masa partido por el volumen. Por lo tanto, si yo tengo la masa, basta multiplicar la densidad por el volumen, si el volumen pasa multiplicando, y ahí tengo la masa. Por lo tanto, esto yo lo podría reemplazar acá. Entonces, la masa equivale a la densidad del fluido por el volumen del fluido, ¿ya? Y eso por G, y eso dividido por el área. Lo único que hice fue reemplazar esto que está acá, lo reemplacé ahí, ¿ya? ¿Por qué no le puse densidad del fluido? Porque sabemos que el fluido es el que está ahí, ¿ya? Para hacerlo en forma genérica la ecuación. Miren, yo voy a hacer un pequeño arreglo porque mi presupuesto fue muy bajo, entonces la pizarra, no pude pillar una pizarra más grande, me tocó esta rasca, ¿no? Así que voy a borrar aquí algunas cositas para aprovechar el espacio. Miren, el volumen, ¿se acuerdan cuando calculamos el volumen de esto? Un alumno me dijo por ahí, muy bien, me dijo que el volumen, profe, era esta área por la altura, ¿cierto? Entonces sabemos que el volumen es área por altura. Por lo tanto, ahí donde está el volumen, que lo saqué de ahí, de la ecuación de densidad, voy a poner área por altura. Entonces aquí vamos a borrar, y eso sería el área por la altura. ¿Qué pasa con las áreas? ¿Cierto? Finishing. Entonces, esa área con esa área se va. ¿Qué nos quedó? Nos quedó que la presión que percibe el buzo va a ser igual a la presión externa, que en este caso si está abierto sería la presión atmosférica, 100.300 pascales, más la densidad, y esto lo reordenamos, la densidad del fluido por G y por la altura. Esta que está acá se conoce y tiene un nombre, es la ecuación fundamental de la hidrostática, la ecuación fundamental de la hidrostática en fluido, ¿ya? O sea, y está escrita ahí en la guía, así que no es necesario, pero esta es la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? Donde vamos repasando los términos. Esta presión es la presión absoluta o total, que es la presión que percibe el buzo debido a las presiones que hay arriba. ¿Qué presiones hay? La presión externa, que si está abierto a la atmósfera es la presión atmosférica, más la presión manométrica. Este término es presión manométrica, es la debida a esa altura de columna de fluido. Fíjense que no importa la forma del recipiente, sino que depende de la altura, ¿no? A mayor profundidad, mayor presión. Por eso es que el buzo, mientras más profundo esté buceando, más presión va a percibir. Y el efecto, digamos, sobre las burbujas de aire va a ser mayor. Van a estar más comprimidas y por lo tanto va a tener que ir descomprimiendo cada cierta profundidad en forma gradual, ¿ya? Y ahí tienen su reloj los buzos y su tabla de descompresión para que no tengan un accidente, ¿ya? Miren chicos, ya estamos como finalizando la clase, les agradezco que todos se hayan quedado durmiendo, se hayan quedado en la clase, y voy a redondear lo último para poder ir terminando, y dejo espacio después para las preguntas. Y recuerden que la mayor cantidad de ejercicios la voy a hacer en la cápsula para que ahí vayamos ganando tiempo, ¿ya? Porque yo sé que algunos quieren dar la prueba y la idea también es potenciar la prueba de la PTU para los que estén en esa opción, ¿ya? Voy a poner 3 casitos en que se usa la ecuación y cómo se usa. Ya, miren. Entonces la ecuación ya la tenemos, la ecuación fundamental es que la presión absoluta va a ser igual a la presión externa más la densidad por G por H. ¿Ya? Esa es la ecuación fundamental de la hidrostática. Presión absoluta, presión externa o superficial y la presión manométrica. ¿Ya? ¿Qué casos se podrían dar? El primer caso, caso 1, es que sea un estanque abierto. Estanque abierto. Por ejemplo, yo quiero calcular, imagínense que este es un estanque grande de una piscina y quiero calcular qué presión hay en el fondo, ¿ya? En el fondo de esa piscina. Y bastaría calcular la presión atmosférica más la presión de esa altura de fluido, densidad por G por H, ¿ya? Entonces, en este caso, estanque abierto, o un lago, o el mar, la fórmula de esta ecuación fundamental sería la misma que está ahí. Sería P va a ser igual a la presión atmosférica, que sería las veces de P sub 0, más la densidad del fluido por G y por H. Caso 2. Imagínense que tenemos un desodorante de esto, o un extintor,
que está presurizado en la parte superior, porque cuando tú lo aprietas sale con presión. Entonces, si es un estanque presurizado, si el estanque está presurizado, va a haber una presión externa que va a ser distinta a la atmosférica. Por eso cuando tú aprietas el extintor sale con la presión, con la fuerza. Entonces la ecuación sería tal cual. Nos queda P igual a P sub 0 más densidad por G y por H. ¿Ya? Y esa presión va a ser distinta a la atmosférica. ¿Ya? Y la otra opción es que sea un estanque al vacío. 3. No sé si se alcanza a ver. No, lo voy a ordenar un poquito, lo voy a escribir arriba. Porque esa ya sabemos la ecuación. La tercera opción es un estanque al vacío. 3. Estanque al vacío. Entonces, este era un estanque abierto, ¿cierto? Este era un estanque presurizado, donde hay una presión aquí adentro mayor que la atmosférica o distinta, P sub 0 mayor que la presión atmosférica. Y en este caso sería un estanque al vacío. ¿Qué sería un estanque al vacío? Donde solamente tengo un fluido. Y acá no hay nada. Con una bomba de vacío extraigo el aire. ¿Ya? Entonces esto sería, como no hay una presión superior, la ecuación sería solamente, en vez de ser esto, P igual a P sub 0 más densidad por G por H, como arriba no hay nada, ahí la presión sub 0 es 0, este término se nos va. Entonces nos queda solamente la presión manométrica y yo podría calcular la presión en el fondo con densidad por G y por H. ¿Ya? Esos son los tres casos posibles. Un estanque abierto o el mar o un lago. La ecuación, lo que habría sobre el fluido sería la presión atmosférica. Un estanque presurizado, donde la presión interna es mayor que la atmosférica, y si yo le hago un hoyito ahí o abro el gatillo del extintor, sale con fuerza, sale con presión. Y la tercera opción es que sea un estanque al vacío, donde se mantiene. Ya. Y acá, para terminar un poquito, le doy el ejemplo de los bebederos de perritos, de gatos. Ustedes pueden fabricar un bebedero de perro, de gato, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, a ver si tengo los elementos aquí. Si ustedes, por ejemplo, introducen un tubito acá, o una botella invertida, ¿cierto? Podrían gradualmente entregar agua a su mascota. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre las dos presiones, la presión que está internamente dentro de la botella, ¿cierto? Y la presión externa, que sería la presión atmosférica, además de la columnita de agua que hay. Es decir, ustedes pueden fabricar un bebedero usando la presión atmosférica. Muy importante, esa ecuación también se aplica en cómo se hacen las transfusiones de sangre o cómo ingresa suero a la vena de un paciente. Se han dado cuenta que siempre hay que levantar y que tiene que estar sobre la vena. ¿Por qué? Porque tiene que lograr esto, tiene que lograr una altura. Porque si no hay una altura que genere más presión, o sea, yo cuando elevo el suero, está a una altura sobre mis brazos, esa altura genera más presión y hace que el suero se meta a mi cuerpo, a mi arteria. Si yo no tengo la altura suficiente, va a pasar el proceso inverso, en que mi sangre le gana y tiene mayor presión y empieza a salir sangre por la manguerita que tiene el suero. ¿Ya? Y eso me imagino que lo han visto. Entonces, es lo que yo quería mostrarle un poquito hoy día de las aplicaciones que también tiene en medicina. Después lo vamos a ver con ejemplos, si algo no quedó claro, es la primera clase, de repente uno se vuela por ahí, y la idea es que hayan participado, que estén con el ánimo arriba, chicos y chicas, y como es insuficiente una clase quincenal, por lo menos para mi parecer, yo les voy a subir cápsulas con videos, y si tienen dudas me tiran a mi correo, ¿cierto? De la que sea, de ejercicios antiguos, pasados, o que hayan visto por su cuenta, y yo ahí trataré de resolver sus dudas. Así que solamente me queda un tiempito para que ustedes hablen, pueden activar sus micrófonos, me digan su parecer, porque eso me sirve bastante y me ayuda, y me da ánimo también para seguir. Así que pueden activar sus micrófonos, chicos. Por mi parte, yo ya es lo que quería mostrarles, al menos por hoy día. Pueden activar sus micrófonos para que
me den la luz que están despiertos.